átomo de hidrógeno a un alcano, se va a convertir en un radical alquilo. O sea, se queda la molécula incompleta, se carga negativamente y se llama radical alquilo. Luego ya vamos a ver cuando avancemos alcano cómo se llama cada uno de los radicales de los alcanos. El radical de los alquenos resulta de quitarle un átomo de hidrógeno a la molécula y se llama radical alquenilo. El radical de los alquinos proviene de quitarle un átomo de hidrógeno igual a la molécula de alquino y se llama radical alquinilo. Cuando nosotros tenemos un alcohol, le quitamos el grupo funcional oxidrilo, la molécula, el radical se llama alquilo, igual que el radical de los alcanos. La diferencia entre ambos radicales es que a uno le quité hidrógeno y al otro le quité oxidrilo. Pero la fórmula y el nombre de los dos radicales es el mismo, alquilo y alquilo. Y cuando los nombremos vamos a ver que igual se escriben, igual se nombran. Pero la única diferencia es que el uno proviene de un alcohol y el otro proviene de un alcano. Al uno le quito el hidrógeno y al otro le he quitado el oxidrilo. Eso es un radical que luego vamos a ver más a detalle cuando avancemos alcanos, cuando avancemos alquenos y cuando avancemos todo lo demás. Y vamos a aprender a escribir y a nombrarlos y los vamos a ver. Es a lo que nosotros llamamos ramificaciones en las cadenas ramificadas. Esos son los radicales alquilo o alquenilo o alquinilo. O también cuando tenemos un halogenuro de alquilo, quiere decir que el radical alquilo va a estar unido a un halógeno. Y como les digo, eso vamos a ir viendo de acuerdo al avance. Ustedes no se preocupen que todos vamos a ir aprendiendo de a poco. Una vez que ya sabemos qué es grupo funcional, qué es radical, cómo se enumeran los átomos de carbono, cuántas clases de carbono hay en una cadena, cuántas clases de fórmulas, vamos a ir a ver las propiedades físicas. ¿Qué son las propiedades físicas? Son aquellas que no alteran ni cambian la estructura de la molécula o que no hace variar la composición del compuesto. Es decir, que los podemos ver, los podemos tocar, los podemos oler, le podemos medir su punto de ebullición, le podemos medir su densidad, pero sin variar la estructura de la molécula. Ya eso es propiedad física, no cambia la estructura de la molécula, sigue siendo la misma. Y para el mejor estudio de estas propiedades, para mejor estudio de estas propiedades, las dividimos en tres partes. Primero vemos el estado natural, es decir, el estado físico, cómo se encuentra en la naturaleza. Y luego vamos a ver las propiedades organolépticas. ¿Cuáles son esas propiedades organolépticas? Es decir, aquellas que podemos percibir con la vista, con el olfato, con el gusto, y aquellas que podemos definir con el tacto. Textura, es la textura, ¿cómo es esa textura? Es suave, es rugosa, es granulosa, en fin, ¿sí? Eso es textura, a eso se llama textura, lo que nosotros podemos definir
o percibir con el tacto, con las manos. Y Había harto ahí abajo. a ver si se callan, apaguen ese micrófono. Y por último tenemos las propiedades progresivas. Entonces vamos a empezar viendo el estado natural. ¿A qué se refiere el estado natural? A cómo se encuentra ese compuesto, esa muestra, esa sustancia en la naturaleza. Por eso dice estado natural. Entonces, hay 3 estados físicos en la naturaleza: el estado gaseoso, el estado líquido y el estado sólido. Entonces, cuando a nosotros nos llegue una muestra al laboratorio, tenemos que informar primero si la muestra es líquida, es sólida o es gaseosa. La primera información. Al informar eso, no estamos cambiando la estructura de la molécula. Luego tenemos las propiedades organolépticas, ¿no? Ya les dije, esas que podemos percibir o definir con los órganos sensoriales. Entonces, de esa muestra que nos ha llegado, nosotros informaremos en ese análisis que vamos a hacer el color, el olor, el sabor y la textura. Y luego les voy a dar un ejemplo. Y por último tenemos las propiedades progresivas. Las propiedades progresivas, que son aquellas que varían de acuerdo al número de átomos de carbono o de acuerdo al tamaño de la molécula. Es decir, que pueden bajar o aumentar o disminuir. Si la molécula es pequeña, serán bajas las propiedades progresivas. Si la molécula tiene muchos átomos de carbono y es grande, estas propiedades progresivas serán también elevadas. Y dentro de esas propiedades progresivas tenemos la densidad, la solubilidad, el punto de ebullición, el punto de fusión y la viscosidad. Vamos a ver qué es la densidad. Acá lo que vamos a dar es el concepto de densidad y en qué unidades se expresa. Densidad es la relación que existe entre la masa de una sustancia y su volumen. ¿Sí? Cuando hablamos de volumen, entonces nos referimos a los líquidos. Entonces, nosotros tenemos una muestra líquida, pues le tendremos que medir la densidad. Luego tenemos solubilidad. Es la capacidad de una cierta sustancia para disolverse en otra. Y la sustancia que se disuelve se llama soluto y está en menor cantidad. La sustancia que disuelve se llama solvente o disolvente y está en mayor cantidad. Se expresa en gramos por litro. Luego tenemos el punto de ebullición, que es la temperatura a la cual una sustancia líquida pasa al estado gaseoso y se expresa en grados centígrados. El punto de fusión es la temperatura a la cual una sustancia pasa al estado líquido y también se expresa en grados centígrados. La viscosidad es una característica de los fluidos en movimiento, es decir, que es la resistencia que oponen los líquidos a fluir. Cuanto más espeso, cuanta más resistencia, más viscosidad. Y se expresa en pascal por segundo. Ahora vamos a hablar. Densidad. Por ejemplo, yo me traen una muestra que es leche. Entonces yo voy a medir la densidad. Para eso existen unos instrumentos de laboratorio que se llama densímetro. Entonces yo coloco una muestra de la leche en una probeta
e introduzco el densímetro y ahí ese instrumento me va a indicar cuánto de densidad tiene esta leche. Y yo voy a informar y expreso en gramos por centímetro cúbico. De esa misma leche yo puedo también medir la solubilidad. Voy a ver en qué es soluble, pero les voy a dar un ejemplo más claro de solubilidad. Algo que todos los días nosotros lo hacemos en casa, cuando tomamos un té, cuando tomamos un café, ¿no es cierto? O cuando nos hacemos un refresco, pero vamos a hacer de cuenta que tenemos una taza de té. Una taza de té normal tiene 200 ml. ¿Con qué vamos a endulzar? Con azúcar. Entonces ese es el soluto, el azúcar es el soluto, pero no le vamos a agregar 200 gramos de soluto, ¿no es cierto?, a nuestra taza. Solamente le agregamos 2 cucharillas, que serán unos 30 gramos, 2 cucharillas de azúcar. Entonces mezclamos y se va a disolver en ese té que tenemos. Esa es solubilidad. El soluto, que es sólido y está en mayor cantidad. El solvente, que es el té, está en mayor cantidad, y entonces nosotros podemos expresar en gramos por litro cuánto de soluto hemos utilizado para disolver esto en un disolvente X. En este caso, como les digo, si estuviéramos en laboratorio, pues hacemos nosotros una experiencia o una demostración en físico, pero háganlo en su casa y verán ustedes que ese soluto se va a disolver en un disolvente, y siempre el soluto va a estar en menor cantidad que la cantidad del solvente, del disolvente. Punto de ebullición. Volvamos a la leche. Nosotros ponemos a hervir, hagamos con agua. Nosotros ponemos a hervir agua. Ponemos agua, le prendemos la llama de la cocina y esperamos que caliente. Cuando esta agua empieza a burbujear, nosotros podemos introducir el termómetro para ver a cuántos grados empezó a hervir esa agua, ¿sí? A cuántos grados empezó a hervir esa agua. Y si nosotros dejamos hervir, ¿qué sale? ¿No es cierto? Que sale un vapor, y ese es el punto de ebullición. Cuando la temperatura a la cual esa sustancia líquida, que era el agua, pasa al estado de vapor. En el momento que empieza a burbujear, empezó el punto de ebullición, y es ahí donde tenemos que medir la temperatura a la cual el agua ha empezado a ebullir. Y el punto de fusión es lo mismo, pero acá la sustancia tiene que ser sólida. Es decir, dijimos el punto de fusión, la temperatura a la cual una sustancia sólida pasa al estado líquido. Entonces, ¿qué? A ver, yo tengo una barra de, si les hablo de parafina no van a entender, vamos a una barrita de mantequilla. La pongo en un recipiente, la llevo al calor. En el momento en que esa mantequilla empezó a volverse líquida, o se convierte en líquido, yo introduzco el termómetro y marco a qué temperatura se ha fundido la mantequilla. Lo mismo sucede con los metales, pero nosotros no estamos en inorgánica, así que, pero también los metales tienen puntos de fusión. Pero acá vamos a hablar de orgánica. Entonces,
Un ejemplo claro, la mantequilla, que es sólida y si la llevamos al calor se va a hacer líquida, de sólida pasa al estado líquido. Y nosotros controlamos o medimos la temperatura a la cual se ha fundido esa materia sólida. Y la viscosidad es una característica de los fluidos en movimiento. ¿A qué llamamos fluido? A estos líquidos espesos, los aceites de comer, los aceites industriales, los aceites de las movilidades. También podemos medir la viscosidad de la miel, eso. Y se expresa en pascal por segundo. Eso en cuanto a las propiedades físicas. Ahora vamos a ver las propiedades químicas. Las propiedades químicas es el comportamiento de los compuestos químicos, es decir, cómo se comportan ante los reactivos, ¿ya? Entonces, y a esas propiedades químicas nosotros las llamamos las reacciones químicas. ¿Qué es una reacción química? Es la transformación que sufren dos o más sustancias cuando interactúan entre sí, dando como resultado un compuesto nuevo llamado producto. Y acá tenemos nosotros, y esto lo van a ver mejor, lo van a aprender mejor cuando pasen la clase de pizarra: reactante o sustancia A, reactivo o sustancia B. Por eso dice, y después de la flecha tenemos el producto o compuesto nuevo que se ha formado. Esa es reacción química. No puede haber reacción con una sola sustancia. Tienen que ser dos sustancias para dar un producto nuevo. En esta flecha, siempre en una reacción, o la mayoría de las veces, al menos en química orgánica, siempre tenemos las condiciones especiales. ¿Cuáles son? Puede ser elevada temperatura, puede ser presión elevada, podemos utilizar un catalizador, podemos utilizar un medio ácido o un medio alcalino. Entonces, los compuestos orgánicos generalmente necesitan de esas condiciones para reaccionar. En química orgánica existen muchas clases de reacciones y tenemos la siguiente clasificación. Las reacciones de química orgánica no son las mismas que de la química inorgánica. Entonces tenemos 5 clases de reacciones en química orgánica. Primero, las reacciones de sustitución. Y dentro de esas reacciones de sustitución tenemos las reacciones nucleofílicas y las electrofílicas. Luego vamos a ver por qué hablamos de sustitución nucleofílica y de electrofílica. Luego tenemos las reacciones de adición. Es decir, aquellas donde nosotros adicionamos ciertos elementos o ciertos grupos al reactante. Y en esta clase de reacciones tenemos la hidrogenación, que es la adición de hidrógeno, la halogenación, que es la adición de halógenos. Los halógenos son flúor, bromo, cloro, yodo, de acuerdo a su grado de reactividad. Luego tenemos la hidrohalogenación, que es la adición de ácido hidrácido o de ácido halogenídrico. ¿Qué es lo que adicionamos acá? Un átomo de hidrógeno y un átomo de halógeno. Por eso se llama hidrohalogenación.
Luego tenemos la hidratación. ¿Quién no conoce qué es la hidratación? Que es la adición de agua. La sulfonación, que es la adición de ácido sulfúrico. La alquilación, que es la adición de radical alquilo. Ya nosotros vimos hace rato que los radicales, y entonces esta es la reacción de alquilación, cuando adicionamos un radical alquilo. Luego tenemos las reacciones de eliminación. ¿Qué significa eso? Que vamos a eliminar hidrógeno. Entonces se llama deshidrogenación. Si eliminamos halógeno, la reacción se llama deshalogenación. Eliminación de ácidos hidrácticos, esa reacción se llama deshidrohalogenación. Eliminación de agua, esta reacción se llama deshidratación, es decir, cuando se pierde agua en la reacción. Y una reacción de eliminación de agua en nuestro organismo es cuando nosotros transpiramos. Estamos eliminando agua mediante la transpiración y nos estamos deshidratando. Y si tomamos agua, nos estamos hidratando. La cuarta clase de reacciones son las de oxidación, es decir, que acá vamos a utilizar oxígeno, ozono o compuestos que tengan oxígeno en su composición. Y los mejores oxidantes que tenemos en química orgánica son el permanganato de potasio y el dicromato de potasio. Cuando hagamos las reacciones, vamos a ver que siempre utilizamos como oxidantes esos compuestos, esas sustancias. Y por último tenemos las reacciones de reducción. Acá el reactivo de las reacciones de reducción es el hidrógeno, por eso se llama hidrogenación catalítica. O sea, que utilizamos el hidrógeno como reactivo y decimos catalítica porque siempre la reducción lleva un catalizador metálico, por eso se llama hidrogenación catalítica las reacciones de reducción. ¿Hasta ahí está claro? ¿O tienen alguna pregunta? Despierten, jóvenes, contesten. ¿Por qué es catálica, doctora? Disculpa. ¿Por qué qué? Catálica. ¿Acaso yo dije catálica? ¿Usted está viendo la pantalla? Hidrogenación catálica. Niñita, ¿usted está mirando la pantalla? Sí, la estoy viendo. A ver, lea bien. Catálica. Catalítica, sí, catalítica. Ustedes me escriben catálica en su examen, yo les pongo 0. Hidrogenación catalítica porque lleva catalizador metálico. ¿Saben qué es un catalizador, no? Y si no saben, tarea para el viernes. ¿Ya anotaron la tarea para el viernes? ¿Qué es un catalizador y cuántas clases de catalizadores existen? Porque eso se lleva en química general. Entonces, esas serían las 5 clases de reacciones que vamos a utilizar durante todo el semestre.
Acá solamente yo les he nombrado la clasificación de las reacciones y las subclasificaciones, pero tengo un tema cuando termine esto, un tema donde tenemos explicada cada una de las reacciones con sus respectivos ejemplos. Cuando nosotros hacemos reacciones químicas, existe un mecanismo de reacción, que es decir, no es como nosotros la vemos así en A más B me va a dar C. No, hay un mecanismo de reacción que el auxiliar les va a explicar el sábado en su clase de pizarra ya con un ejercicio. Pero en una reacción donde tengo el reactante, el reactivo y el producto, existe una serie de pasos que se llevan a cabo hasta llegar al producto final. A eso se llama mecanismo de reacción. A la serie de transformaciones parciales y estados intermedios que van atravesando las moléculas desde que comienzan a reaccionar hasta que se convierten en la sustancia resultante o producto nuevo. Y para que estas sustancias A y B entren en reacción necesitan energía para que sus moléculas choquen y se puedan romper los enlaces y de esa manera darme como resultado el producto nuevo. Este mecanismo tiene 3 etapas. La iniciación, la propagación y la terminación o finalización. Entonces, eso es mecanismo de reacción. Y seguramente cuando hagamos ya la parte práctica, en los exámenes vamos a decirle, a ver, obtenga tal compuesto a partir de esto, y haga la reacción indicando el mecanismo. Entonces ustedes tienen que saber qué es el mecanismo de reacción y qué va a pasar cada etapa del mecanismo de reacción. Bueno, eso van a aprender ya con ejemplos y con su auxiliar. Dice acá, es decir, que las sustancias químicas para que entren en reacción necesitan energía para que sus moléculas choquen y se puedan romper los enlaces. Entonces vamos a ver ahora cómo se rompen esos enlaces. Y ahí tenemos ruptura de enlaces. Para que tenga lugar una reacción química, ciertos enlaces tienen que romperse y los átomos deben separarse para formar nuevos compuestos. De ahí que existen 2 clases de ruptura del enlace covalente. Pues ya sabemos que los compuestos orgánicos se unen por enlace covalente. ¿Qué es el enlace covalente? Es la coparticipación de electrones. Y tenemos 2 clases de ruptura: la ruptura homolítica y ruptura heterolítica. Homo igual, diferente. Entonces vamos a ver cuál es la ruptura homolítica. Es cuando al rompérselo el enlace, cada uno de los átomos se lleva un electrón. ¿No es cierto que dijimos que ese enlace estaba formado 2 electrones? Uno de un átomo y el otro del otro. Entonces, 2 electrones. Y cuando hay esta ruptura, cada electrón cada átomo se lleva un
electrón y se forman radicales libres, pero no tiene carga negativa ni positiva, no tienen carga eléctrica. ¿Sí? Esa es la ruptura homolítica. Un radical libre es un átomo o un grupo de átomos que tiene un electrón desapareado y necesita otro electrón para aparearse. Los radicales no pueden estar así volando solos, siempre tienden a buscar otro para volver a formar ese enlace, ¿ya? Y están así libres, son inestables. Por eso buscan a otro átomo para compartir sus electrones y encontrar su estabilidad. Las rupturas homolíticas se producen en las reacciones que se efectúan en fase gaseosa o en disolventes no polares, como el benceno, hexano, etc. A ustedes ya les di el trabajo de disolventes, ¿no? No, Y reacciones son catalizadas por la acción de la luz y del calor. Esa es la ruptura homolítica, homo, igual. Acá hay dos electrones, este es el enlace covalente, y acá representado el enlace covalente por esos donditos que cada uno es un electrón. Entonces, cuando esto se parte, se rompe el enlace, átomo se lleva un electrón y forman estos radicales libres. Este electrón va a ir a buscar por otro radical para aparearse, para casarse y estar estable. Este radical libre B también va a salir a buscar otro radical como él que esté desapareado para conformar el par y otra vez y volver a ser completo. Eso es un radical libre, pero no tiene carga negativa, no tienen carga eléctrica. Lo que tienen es una carga libre ahí, está buscando con quién aparearse. Y dice, estas rupturas, estas reacciones son realizadas por la acción de la luz y del calor. ¿Dónde se llevan a cabo estas rupturas? En las reacciones en fase gaseosa o en disolventes no polares. ¿Cuál es la ruptura heterolítica? La ruptura heterolítica es cuando uno de los átomos lleva los dos electrones, se lleva los dos electrones del enlace covalente y el otro queda completo de electrones formándose iones que son bastante reactivos. Es decir, que ambos adquieren carga eléctrica. El que se queda con dos electrones se carga negativamente y se llama anión. El que pierde su electrón queda con carga positiva y se llama catión. Mira, aquí está otra vez la sustancia, aquí están estos dos átomos compartiendo sus dos electrones. Pero cuando hay la ruptura heterolítica, cada uno se lleva los dos electrones y lo deja al otro sin nada. El que se llevó los electrones se carga negativamente y se llama anión. Y el que se quedó sin electrones se carga positivamente y se llama catión. Estas rupturas heterolíticas se llevan a cabo en la fase líquida y en disolventes polares en presencia de ácidos de Lewis. Luego vamos a ver qué son los ácidos y las bases de Lewis. Bueno, vamos a quedar ahí porque ya son las 9:20.
y en 5 minutos les voy a explicar el tema que van a exponer, el primer tema para exponer, y de una vez voy a anotar quiénes se anotan a la exposición. ¿En qué consiste? El tema va a ser disolventes orgánicos. Aquí hemos hablado en solubilidad, hemos hablado de disolventes. Entonces, el tema para exponer es disolventes orgánicos. ¿Qué van a hacer? Van a hacer así diapositivas como yo les muestro sobre los disolventes. ¿Qué quiero de eso? Definición de disolvente. ¿Quién se anota para exponer? No es para el viernes ni para... yo voy a decir cuándo vamos a tener la clase solo de exposición. ¿Quiénes se anotan de este grupo? 2 tienen que ser y los 2 van a hacer el trabajo. Hablen